Buenas tardes, Hola Manuel, Marcos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. No sabía muy bien cómo unirme al directo, Ya está. porque nunca le había... Estaba por ahí buscando el botoncito y tal, y me pone enviar solicitud y digo, pues bueno, pues lo envío yo a él y a ver si puede entrar, pero bueno, estamos aquí. Has solicitado, sí, sí, todo perfecto. ¿Tienes unos cascos o algo? O porque te escucho un poquito como de lejos, no sé si el resto como... Eh, es que, ¿sabes lo que pasa? Que como tengo iPhone, tengo el móvil cargando porque está sin batería, Vale, claro, en los iPhones sabéis que no se puede, la clavija sí, desaparece, sí, sí. entonces está un Yo, poco... bueno, yo te escucho, te escucho. Si yo te escucho bien, o sea, un poquito tal, o sea, que no te preocupes, tranquilo. Sí, los uso, no había caído perfecto. en el Mira, tema. perfecto. Ahí Acera dice que se escucha bien. Genial. Bueno, pues nada, gracias Manuel por estar aquí. La gente está un poco preguntando, ¿no? De qué voy a hablar hoy. Y bueno, hoy principalmente realmente quiero que hables tú, porque bueno, no sé si lo sabes, pero dentro de mi cuenta hay un montón, al final una gran cantidad de personas que están pues realmente con problemas metabólicos, obesidad, diabetes y al final un montón de personas siempre lidian pues con ese problema durante muchos años de su vida, necesitan muchas veces esa inspiración, esa motivación y, jolín, creo que eres al final el claro ejemplo, ¿no? de cómo motivar al resto y creo que el que podamos tener una charla donde pues, nos puedas contar un poquito acerca de ti, de tu historia, al final creo que la historia de las personas es algo muy importante. Yo tengo, por ejemplo, compartida la mía, de dónde vengo, por qué estoy aquí en el canal de YouTube, que también es algo que agradece. Entonces, gracias por estar aquí, Manuel. Hombre, lo primero de todo, gracias a ti por traerme. Desde que vi tu perfil, la verdad que me gustó mucho, porque yo siempre apoyo muchísimo a la gente que quiere dar un buen mensaje en redes y que quiere ayudar a la gente. También en parte compartimos audiencia, creo, porque también un poco, pues, gran parte de la gente que me sigue, pues también es un poco personas que están afrontando un cambio, que necesitan empezar un cambio. Y claro, seguro a ti te siguen más por el tema de tú vas a dar los mejores consejos, vas a traer el conocimiento. A mí me ven quizá más como un ejemplo, como la persona que está más en su situación. Y ya te digo, aquí estamos para charlar y para ayudar a cualquier persona que se pase por aquí. Perfecto. Pues si te parece, podemos empezar un poco, que nos cuentes con tu historia, porque a lo mejor ahora lo que se ve desde fuera es una persona que está siendo muy constante, que está atacando, por así decirlo, un cambio. Estoy seguro al final que vas a conseguir, porque ya estás ahí en esa dirección, pero al final a mí me interesa venir desde un poco de atrás, ¿no? Y quién era Manuel antes, con qué problemas se ha encontrado, que eso es importante. Pues mira, pues es curioso porque lo que dices, en plan, tú ves mi perfil y dices, joder, es una persona muy constante, que hace mucho ejercicio, que no falla un día. Soy realmente, estoy en el punto en el que estoy por ser todo lo contrario a eso. Por durante mucho tiempo haber sido todo lo contrario a lo que soy ahora, es un poco lo que me ha llevado a un punto. Bueno, yo soy Manuel, veis como mi usuario es Manuel Gago, yo soy Manuel, Manolo, como queráis. Y bueno, yo he sido siempre un chico que ha tenido problemas con la alimentación, nunca he tenido una buena alimentación, no tengo ningún problema de salud a nivel de tiroides ni nada, sino que soy una persona que engordó por no tener una buena alimentación y no mantener unos buenos hábitos. Y realmente es una cosa que me ha acompañado toda la vida. Sí que ha habido momentos en los que, sobre todo en la adolescencia, pues pierden más peso por lo típico de esa presión social que existe y demás, pero nunca he tenido unos buenos hábitos. Según fue pasando el tiempo, fui una persona que por pura pasividad fue ganando de peso y, y bueno, fui ganando mucho, mucho peso. Llegó un punto de inflexión, el que fue la pandemia, que realmente estábamos todos confinados y salir de casa y demás. Y era como que alguna gente bien, otra gente mal, un poco la situación era un poco mala en general. Y, y bueno, el punto de inflexión mayor en mi vida fue cuando se levantó como esa restricción de salir a la calle, de poder salir a la calle y se podía salir a pasear. Y salí y me presenté que con 20 años pues no podía andar. Salí a la calle y dije, no puedo andar. O sea, literalmente la sensación, porque mucha gente me ha preguntado en plan, ¿cómo es eso de que no puedes andar? ¿Las piernas me funcionan? Sí, pero era el dar un paso y notar como que las lumbares no pueden con tu propio peso, como si hicieses un folio, pero decía así, es decir, tus lumbares no pueden mantener tu torso recto Sí. y se traduce en todo el dolor del tren inferior. Ahí fue el momento
más crítico de mi vida y fue el momento del punto más de inflexión. Llegué a pesar, exactamente nunca lo sabré porque necesitaba como pesarme en dos básculas a la vez. Seguro que las básculas que todos tenéis en casa están más o menos cerca de los 150 máximo, 180, las que son ya pensadas para eso. Tuve que usar dos básculas y llegué a suponer, más o menos sumando cifras, que pesaba unos 240 kilos. Era una burrada, eran 20 años. Y entonces ahí pues fue cuando empecé a tomarme más en serio mi cambio, a tomarme más en serio mi vida. Y durante los últimos años, sí que es verdad que en un balance muy positivo, había perdido cerca de estos años pues unos 35, 40 kilos más o menos. Llegar un poco a esa barrera de los 200, pero bueno, con muchas subidas y bajadas, Sí. momentos buenos, momentos malos. Y en 2023, a finales, fue cuando dije, oye, voy a empezar un cambio ya de verdad, voy a empezar un cambio en serio, voy a empezar un cambio tanto con profesionales que me ayuden, profesionales que me acompañen, como a, oye, tomar en serio tu vida, porque ya lo hablaremos ahora, pero es una cosa mucho más seria que fuera de lo estético o incluso, aparte de lo que es la salud, es a nivel de posibilidad, es a nivel de vida como Sí. ser humano. Y ya fue tomarse eso muchísimo más en serio, quise acompañarlo con las redes. Dije, oye, pues mira, también para tener un pequeño plus de pues tener esa motivación de seguir día a día y tal, digo, pues me ayuda las redes. Yo no tenía seguidores, o sea, tenía lo típico de que tenemos amigos, tenemos 1000 seguidores para Sí. amigos. Y bueno, estaba en pleno cambio, estuve en Dubái durante un tiempo, pues unas semanas y demás allí. Se me ocurrió hacer un reto, caminando a una distancia según los seguidores que tenía, y ahí todo explotó en cuanto a redes. Ahora pues somos más de medio millón de personas y en ese sentido súper contento y con el cambio pues día a día siguiendo, he conseguido bajar más todavía, más a nivel de relación, pues desde que empecé en ese momento, que sería octubre más o menos hasta ahora, habré perdido unos 25 kilos más o menos, ya he bajado la barrera de los 180, Bueno. el otro día justo estaba, y nada, día a día dándole duro, intentando salir, pero bueno, un camino muy largo que todavía queda muchísimo a mí. Sí, joder, hay muchas cosas que son interesantes preguntarte, ¿no? Siempre me gusta decir que hay en muchos casos, en muchas personas, que hasta que no llegamos al punto de tocar fondo o llegar a una situación que es muy, muy, muy negativa, en tu caso parece evidente, ¿no? Que fue el hecho de sentir que no podías andar ni siquiera, ¿no? No tenemos un poco esa motivación para realizar el cambio, ¿no? Entonces, ahora tú que has pasado por esa perspectiva y seguramente nos esté escuchando personas que a lo mejor no han llegado aún a ese punto límite, ¿qué es lo que a lo mejor tú les podrías decir desde tu perspectiva? Pues en ese punto voy a ser duro y es que lo que tú dices, Marcos, es la realidad muchas veces. Y a todos nos pasa, que a todos tenemos que hacer algo y siempre tenemos a la persona que nos dice, como que tenemos como esa figura de persona que ha llegado a pasarlo muy mal, a tocar fondo, y es la primera persona que te dice, no te hace falta tocar fondo para que tú lo veas, o sea, te lo estoy intentando enseñar. Sí, Pero si no, hay una parte de la gente que aún así como que fundamentalmente lo necesita, o sea, necesita llegar a ese punto porque a mí me ha pasado, o sea, a mí durante muchos años yo estuve escuchando, incluso hablé con gente que ya se había tomado que sí por el tema de las operaciones y demás, y que me decían que no hace falta, o sea, que tú no tienes que pasarlo mal, pero sin embargo yo he sido el ejemplo de, ha llegado a pasarlo muchísimo peor y tocar fondo. Aún así, yo lo que tengo que decir es que espero que con mi alcance, que con lo que se ve día a día, que realmente lo que cuento soy yo, que podáis ver que de verdad el estar en una situación así es para mí personalmente lo más parecido que pueda haber a un infierno. O sea, es algo que te acompaña toda la vida, es algo que te acompaña cada minuto de tu... que no queréis estar así, que lo toméis en serio, que veáis, yo aparte de mi cuenta siempre intento contar un poco las limitaciones que yo tengo, limitaciones diarias, que parece que no, pero incluso pasan desapercibidas hasta que más no te das cuenta. Y que de verdad, que por encima de cualquier cosa, la salud está lo primero. Al fin y al cabo, la salud determina tu vida, ya luego todo lo demás, tanto lo social como lo laboral, pero al fin y al cabo tu salud es con lo que te despiertas y tu salud es con lo que te vas a dormir. Y con lo que duermes y con lo que todo, con lo que vives. sí. Entonces, tú dirías que, o sea, que
en muchas personas al final va a ser necesario, ¿no? El que lleguen a tocar ese fondo, porque podemos ponernos en una situación de que cuanto más nos alejamos, cuanto más nos metemos en una situación comprometida, hay veces que, por así decirlo, el muro inicial que hay que superar, hay veces que es tan alto que a veces que no es posible, ¿no? Y a lo mejor tú tomaste esa decisión, pero igual hubieran pasado un año más y a lo mejor estarías en una situación donde casi ya ni siquiera es que podías bajar a la calle, es que a lo mejor tenías que estar, no lo sé, en una situación incluso peor, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo qué piensas? ¿Que tiene que la gente llegar a tocar ese punto? ¿O tienes alguna palabra que decirle de para que reaccione y que no espere ahí? Objetivamente no es necesario. O sea, objetivamente no es necesario. Realmente, en cuanto a pura lógica, no es algo que necesites. Yo entiendo que, que hay gente que va a tener no la cordura, sino el razonamiento suficiente para entender y decir, oye, necesito tomar una acción, necesito dar un paso. Y yo os lo digo, o sea, de verdad lo digo con el corazón, que lo hagáis cuanto antes, que no esperéis a caer en un fondo y demás, pero lamentablemente hay una pequeña parte de la población que hasta que no cae no se da cuenta. Pero lo vemos en todos los ámbitos, no solo con la comida y un poco el físico, sino lo hemos visto con alcohol, lo hemos visto con drogas, lo hemos visto incluso con cosas de la vida cotidiana como son los videojuegos. Es como que hay una cierta parte de la población que con mucho que le digas, y yo soy parte de esa gente, que Sí, como han dicho, yo he pasado de todas las cosas, porque si a ti te dicen algo y tú por dentro en casa te sientes más o menos normal, sientes que no te vas a morir, pues bueno, que pase. Pero yo tengo la esperanza, yo sigo lanzando ese mensaje de que de verdad que no hace falta que, y que es que de verdad que es un tema muy importante. O sea, es un tema muy importante y muy crucial. han hecho una pregunta muy interesante que al final te la iba a hacer yo, de qué es más difícil, ¿no? La parte más mental o más física, ¿no? Cuando iniciaste el proceso. Mental, o sea, mental totalmente. El físico al fin y al cabo, el físico al fin y al cabo es un acompañamiento, porque la persona que no pueda correr va a caminar, la persona que no pueda caminar va a hacer algún tipo de ejercicio, va a hacer bici, por ¿Mm? ejemplo. Entonces, el físico al fin y al cabo es lo que se tiene que adaptar. O sea, al fin y al cabo el físico, no es lo que se tiene, sino me refiero, el físico es lo que acompaña y es lo que se adapta. O sea, cualquier persona que quiera hacer ejercicio puede hacerla, Sí. partiendo de bases muy pequeñas, aunque nos parezca cosas, pues, incluso a lo mejor un poco, pues, como muy principiante, y hay gente que a lo mejor pues, hacer ejercicio mucho más duro, pero al fin y al cabo el punto mental sí que es común. O sea, sí que es el entender el punto en el que estás, darle la prioridad que merece, que para mí es lo más importante, darle la prioridad que merece lo que es tu cambio, lo que es tu vida, lo que es tu salud, y a partir de ahí el físico, pues Sí. Me gustaría, siempre me gusta decir a las personas que cuando hay que hacer un cambio de este estilo, no es simplemente hacer un cambio en una actividad, ¿no? Por ejemplo, cambiar tu dieta o tu alimentación, empezar a entrenar, sino que debe haber un cambio más profundo a nivel de cambiar la identidad, ¿no? Cambiar quiénes somos, ¿no? Entonces, ¿cómo te has enfrentado tú a este proceso? ¿Qué partes de el Manuel que te llevaron a estar a ser la persona que no querías ser has tenido que dejar atrás, que muchas veces son muy dolorosas? Porque siempre me gusta decir que nos apegamos incluso a nuestro dolor, a incluso nuestras incomodidades, porque son cosas conocidas. ¿Qué partes de ti has tenido que dejar por el camino? Pues yo, a ver, parte de mí que tengo que dejar, obviamente, esa persona perezosa, esa persona que no se preocupa por su vida, que no se preocupa por nada, que no se preocupa por el futuro. Sí que es verdad que tengo que decir que un punto que es malo, pero que en verdad ha sido un poco a favor mía, es que cuando llegas a una situación tan crítica, es cuestión de sí o sí. O sea, es o lo hago o lo hago. O sea, no hay más Sí. opciones. Es decir, cuando estás hablando de vida o muerte incluso, pues no queda más. Por ejemplo, si fueses una persona que dices, oye, mira, soy un joven que me gusta salir de fiesta, me lo paso bien, tomo ciertas cosas, y es como, sí, sé que me estoy jodiendo la vida, pero sigo disfrutando con esas cosas. Entonces, desprenderse de lo anterior, pues te duele mucho más, porque es como, joder, es mi disfrute. Sí. Pero realmente cuando yo estando en mi situación, no queda nada con lo que disfrutes. O sea, llegas a un punto de tu vida en el que no disfrutas con nada y entonces es como misión en la cabeza. Tengo una misión, vamos a cumplirla y ya está. O sea, no hay nada más.
Simplemente es a por ello y de verdad. O sea, sí que sé que suena duro el tema de no hay nada con lo que disfrutes, pero es como decía antes, o sea, es algo que te acompaña cada minuto de tu vida. Y sí que es verdad que alguna vez te vas a reír, vas a pasar un buen momento, tampoco hay que cuestionar, me pones aquí como depresivo, Sí, pero realmente es pasarlo muy mal durante mucho tiempo del día. claro. Tú al final, de todas formas, ahora has tenido que dejar atrás ciertos hábitos que te llevaban a lo mejor a seguir siendo la persona que eras antes y a lo mejor, incluso aún a día de hoy, supongo que tienes que lidiar aún con, como digo yo, esa fuerza de tracción que siempre tiende a llevarnos a donde estábamos, ¿no? Y ciertos hábitos que están ahí. ¿Cuáles dirías, qué cosas dirías que a lo mejor considerabas tú muy importantes para ti de tu día a día, que eran malos hábitos y que has tenido que dejar de lado? Pues yo principalmente como, a ver, como hábito como tal, es un poco, se puede englobar en lo que es la comida y el sedentarismo. Yo por mi forma de ser, incluso también por el que era mi trabajo, requería estar muchísimo tiempo sentado, tanto por el trabaja sentado, yo trabajaba editando vídeos, creando contenido, no para mí, Sí, sino para la gente. Y luego encima, si cuando terminas te gusta ver series, te gusta ver pelis, te gusta jugar con amigos, pues es más tiempo que estás sentado. Y sí, podría hacerlo de pie, podrías hacerlo en una caminadora, sí, pero no lo hago. Entonces, el, 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 el hábito o el punto más importante creo que es el sedentarismo. Es el hecho de, oye, no moverte. Porque en una persona como yo, a la mínima que te empiezas a mover, ya no empiezas a notar. Empiezas a notar una mejoría, empiezas a notar cómo las cosas van a mejor y obviamente acompañado de una buena alimentación. sí. Yo tenía una mala alimentación. O sea, eh, vamos, a veces lo he pensado, he dicho, me gustaría tener una especie de calculadora dentro del cuerpo y preguntarle a mi cuerpo, ¿cuándo ha sido el día que más calorías has comido? Porque puede ser una burrada. Entonces, Sí. yo creo que son esas dos cosas, porque, por ejemplo, yo soy una persona que nunca ha fumado, nunca jamás en la vida, y beber, pues cuando es adolescente, pero vamos, en plan, emborracharse a lo mejor un par de veces en toda mi vida, no soy una persona de salir de fiesta, sí que es verdad que en ese sentido siempre he sido como una persona pues muy responsable y demás. O sea, además, es curioso porque es como que en muchas partes de mi vida estoy muy orgulloso de mí, Sí. en cuanto a una madurez, en cuanto a una responsabilidad, en cuanto a un trabajo duro, y tengo como una espina clavada con esto que realmente condicionaba todo lo demás. Entonces, sí. Perfecto. Perfecto. Yo, por ejemplo, voy a poner a nivel personal, siempre me gusta compartir cosas de mí. Yo para poder convertirme, entre comillas, en la persona en la que soy, es decir, una persona, por ejemplo, que entiende mucho de nutrición y que ayuda a las personas, hubo un punto de inflexión donde yo tuve que dejar algo que era muy importante para mí. Es decir, yo tuve que dejar de invertir bastantes horas diarias de jugar a videojuegos a pasar a estudiar, por ejemplo. Entonces, no sé si en tu caso, por ejemplo, porque al final ese tipo de actividad en mi caso, yo me di cuenta durante los inicios sobre todo que era imposible para mí compaginarlo, ¿no? Porque no era capaz de decir, venga, voy a jugar un poco, ¿no? Sino que al final era un tipo de actividad que a mí me generaba, por ejemplo, adicción, ¿no? No una adicción a lo mejor terrible, pero que al final estaba más tiempo del que yo quería, luego me desconcentraba, me hacía acostarme tarde, como que al final entrabas en una rueda. Y yo para convertirme, por así decirlo, en la persona en la que soy, tuve que sacrificar lo que había sido una parte muy importante de mí. ¿Tú has tenido que sacrificar algo así para que la gente entienda, ¿no? Que estos cambios no son fáciles muchas veces por esas cosas, ¿no? De hecho sí, y más, hace relativamente poco de ello. Yo aparte de lo que te he dicho, cambiar el sedentarismo, cambiar la forma de comer y demás, yo, por ejemplo, acabando ya este último año, cuando incluso ya con seguidores y demás, yo estaba en un trabajo y trabajaba como en una especie de agencia de marketing. Yo era como la cabeza de producción, yo Mm. editaba, yo y demás, no para mí, sino para marcas, pero incluso ya tenía las redes con bastantes seguidores. Y yo trabajaba como de media unas 10 12 horas al día, todos los días, sin parar. Y encima era un trabajo que he sentado. ¿Qué pasa? Que como en este último cambio, sí que tengo como una mentalidad mucho más enfocada, mucho más intentando encontrar el propósito, mucho más en entender las cosas. eh, Durante la Navidad yo estuve pensando y dije, es que realmente
me es incompatible. Yo no puedo trabajar 10 12 horas al día porque luego no tengo tiempo para dedicarle al cuerpo. No somos, no somos Schwarzenegger cuando dio aquella charla que decía trabajo 8 horas, actúo 4, entreno 6 y demás. Es una persona normal y cuando lo he intentado tienes como que tirar con toda la vez y eso te hace abandonar. Porque te acostumbras a la rutina y dices, vale, sí, hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana, me va a dar tiempo para salir a correr y o salir al gimnasio y luego ir a trabajar. Luego al final no. Y después de mucho sopesarlo y con mucho dolor, porque realmente era un sitio en el que llevaba mucho tiempo trabajando, trabajaba con gente muy cercana, con amigos, incluso habíamos hecho cosas muy, muy, muy guays, habíamos estado en Dubái, Sí, habíamos estado en muchos sitios. sí, Dije, mira, tengo que apartar de mi vida un momento eso y tengo que centrarme, tengo que conseguir que cuando me despierte, mi motivación para despertarme sea cambiar y cuando me haya ido a dormir diga, oye, pues he cambiado un poquito. mm, Porque yo soy una persona, eh, yo soy una persona joven, yo tengo 24 años y tengo la sensación de que has conseguido muchas cosas por fuera, es decir, como que has conseguido muchas cosas en comparación un poco con tu generación, donde la gente pues está terminando de estudiar, está empezando a hacer como sus primeros trabajos y demás, como que es un punto pues un poco de sí, inestabilidad. Pues, tío, he conseguido muchísimas cosas, conozco gente súper guay, tienes un trabajo de la hostia, en sitios donde se mueve mucho dinero, he estado durante pues como una mini época viviendo en Dubái, o he estado en otro sitio y tal, que son como cosas que dices, joder, suena algo de ensueño, pero a la vez, cuando yo vuelvo a mi cama, el Manolo que se vuelve a su cama es una persona que sufre por su físico, que no puede vivir bien. Entonces es como, hemos crecido mucho de aquí, pero lo fundamental nos falta sí. todavía. Eso, oye, tengo que desprenderme, tengo que hacer ese sacrificio y con mucho dolor dije, mira, voy a sacrificarme y me puse como un poco centrado como cuando una persona tiene una enfermedad, Sí. no tiene que alejarse de todo lo que está haciendo y tener un proceso de cura y así. Y ahora mismo estoy así, lo que pasa es que, bueno, con la suerte de las redes y demás, sí que puedo compatibilizarlo, porque al fin y al cabo enseño lo que hago, Sí. pero, pero sí, ese posiblemente ha sido uno de los grandes sacrificios y hace realmente muy poquito de ello. Claro, has comentado bastantes cosas importantes, ¿no? Lo primero que se puede hacer de todo, pero no todo a la vez, que es una enseñanza bastante interesante y cuando tratamos de abarcar mucho, al final sí, muchas veces a lo mejor con fuerza de voluntad al principio podemos estar, pero luego no es sostenible a largo plazo, ¿no? Eso yo creo que es algo muy, muy importante. Podamos hacer cosas en nuestro día a día que sean realistas y sostenibles a largo plazo, porque la fuerza de voluntad está bien. ¿Cómo dirías, no? ¿Qué dirías tú? ¿Qué punto de importancia tiene? ¿Cuánto realmente para ti es fuerza de voluntad? ¿Cuánto es ponerse las cosas fáciles? ¿Cuánto, bueno, Yo voy a decirte una cosa, y es una cosa que siempre quiero dejar muy claro. Eh, yo creo que nunca me muevo por motivación. O sea, antes sí que es verdad que tienes un punto en el que te motivas, porque, como te decía, cuando eres adolescente, quiero verme bien, quiero que las chicas me vean bien y demás, pero ahora mismo te aseguro que motivación es el 0%. O sea, es puramente el ver objetivamente la situación y yo dije, digo, es que no es verme mejor, o sea, es vivir o no vivir. O sea, no hay, cuando tú corres por tu vida, no estás motivado para correr por tu vida. O sea, mm, es un poco la situación. Y yo lo que siento es eso. Yo no voy al gimnasio, yo no, es que, aparte de que siempre he tratado muchas veces de esquivar la motivación o de cuando tienes motivación, pues oye, relajarla, entender el punto en el que estás, pero es que ahora mismo es que no hay paso para motivación. Siento mucha motivación, por ejemplo, con las redes, porque dices, joder, qué guay que he conocido a esta persona, qué guay que he hablado con Marcos y demás. Es como, joder, me motiva porque conozco a mucha gente y sé que puedes crecer, pero en cuanto a mi propio cambio físico, no hay motivación. O sea, hay que cambiar, es el chip cambiado, está metido y es como, hay que hacer esto. Es tu trabajo y ya está. Fuera todo. disciplina? La verdad Dis- que se genera al final una O disciplina. sea, Es lo que tienes que hacer. sí, yo digo que diría que al final es simplemente una cuestión de disciplina más que otra cosa, ¿no? Lo que estás siguiendo. Prioridades, también lo diría. Vale, me gusta. Porque para mí, todo en la vida, al fin y al cabo, son las prioridades. La prioridad que tú le marques a algo es, al fin y al cabo, lo que va a determinar que tú lo hagas o no lo hagas. Sí, las personas, muchas veces tenemos el caso de, oye, quiero hacer un cambio para verano, quiero tener un six-pack, quiero que se me vea bien.
Vale, tú lo piensas así y una hora después ya se te ha olvidado. Y te vas a acordar 2 semanas después, te vas a sentir mal y a la hora después se te ha olvidado. No es una prioridad. Es- Algo que ocupa 1 hora de tu mes no es una prioridad. Ahora, algo que te preocupa todos los días, que estás pensando casi cada minuto, es tu prioridad, porque no se te va a olvidar. Al fin y al cabo, es eh, como cuando una chica nos gusta. En tu vida pasa a ser como una especie de prioridad, porque siempre lo estás pensando. Te hace pensar más y te hace pensar más y te hace pensar más y te hace sufrir por amor o te hace dar ciertos pasos, pues al fin y al cabo es eso. Las prioridades son en lo que más tiempo pensamos y de ahí el decidir. ¿Cómo no va a ser una prioridad para mí el físico si en lo que pienso cada hora de mi vida durante estos últimos 10 años es mi físico? Es como imposible. Ahora, si tú quieres hacer un cambio y te vas a acordar ahora y luego al mes siguiente vas a decir, uff, lo he hecho mal, voy a volver a empezar, no sé qué, pues entonces ahí pues directamente uno también tiene que trabajar y ver cuáles son sus prioridades, ver cuál es su situación y a lo mejor también tienes que replantearte y decir, o sea, tengo que tomar más en serio mi cuerpo, tengo que tomar más en serio mi salud y tengo que pensar más en ello. Porque no significa que porque no lo pienses no exista. Totalmente. Has dicho Es un una poco cosa muy importante, ¿eh? El tema de prioridad. O sea, que la gente piense realmente y establezca cuál es su prioridad. Porque eso al final, cuando decimos no tengo tiempo, ¿no? Es muchas veces es mejor decir no es mi prioridad ahora mismo hacer esto, porque estoy enfocado en otra cosa. Y eso al final te hace mirar las cosas muchas veces de frente, ¿no? Y no tratar de esconder muchas veces la realidad. Y si al final tú colocas, como tú dices, tu salud realmente como prioridad, sacas tiempo sí o sí, porque es lo primero para ti. tiempo realmente para todo, aunque nos queramos engañar. Por eso siempre viene bien tener cierto tipo de relaciones cercanas que nos digan las cosas a la cara. Y yo, por ejemplo, el tema de las prioridades, pues lo aprendí como de distintas situaciones que me decían, oye, no me apetece hacer esto, no te apetece, o no puedo hacer esto, no. Es que en tu lista de prioridades no está la más alta. Mm, Que no está mal, que con algunas cosas no está mal, pero con cosas como la salud, pues a lo mejor hay que replanteárselo un poco y también un poco entender que, por ejemplo, si es una persona que está bien, pero quiere verse genial para verano, sé sincero contigo mismo, piensa si de verdad lo quieres, porque al final lo único que vas a conseguir va a ser pasarlo mal, mm, porque cada vez que lo dirás, joder, lo he hecho muy mal, lo he hecho muy mal, te vas a castigar, luego te vas a olvidar, porque no es tu prioridad. Entonces, yo lo que diría también como consejo es ser sincero con uno mismo. Si sabes que algo no es tu prioridad, si no es algo grave, me refiero, si es una persona que quiere verme un poquito mejor y tal, pues no sufras. No sufras más porque no te va a servir de nada. Ahora, si es un cambio que es necesario y es tu prioridad, oye, a muerte y total. 100% hay para todo. Vale. Yo tengo una pregunta y es, ahora mismo, o bueno, en los últimos tiempos, ¿tienes días donde fallas? Y si fallas, en ese contexto, ¿qué es cómo cambias la situación? Pues obviamente yo hay días que fallo e incluso a día de hoy, incluso hay días en los que fallo y he cogido y he hecho un reel y he dicho, oye, mira, me siento mal, lo he hecho mal y ahora me va a tocar toda la semana estar con un dolor de lumbares porque la semana pasada no he entrenado, has comido mal y demás. Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, he sido siempre una persona que se castigaba mucho a nivel de si haces una cosa mal, mi pensamiento es Manolo, eres un mierdas, no vales para nada, no vales para esto. Pero sí que es verdad que esto en parte también me ayudó un poco las sesiones de psicología, que estoy en sesiones de psicología en este cambio, y me ayuda mucho mejor a gestionarlo y a decir, ¿de qué te sirve tratarte mal? ¿De qué te sirve martirizarte, insultarte? Cuando realmente este tema es algo contigo mismo que tú puedes tratar, no te toca hablar con otra persona, sino que es algo que tú tratas contigo mismo. Pues oye, cuando hago algo mal, pues es como que aprende por qué lo has hecho mal, qué te ha llevado a hacerlo mal. Muchas veces son situaciones de decir, oye, que me ha salido un evento en tal sitio o me he ido de vacaciones con tal persona, pues oye, entiende también en parte cuál es la situación que te ha llevado a hacerlo y dices, oye, pues para la siguiente me preparo. Pero lo importante es que si lo haces mal al día siguiente, oye, estamos bien y vamos a seguir haciendo las cosas bien. Porque el pasado no se cambia. Dos cosas muy importantes, ¿no? Que yo trato también de inculcar. El hecho de que el lenguaje negativo no nos lleva a ningún lado, lo único que nos lleva es a hacer de
una situación a lo mejor emocional negativa, ¿no? Porque ya hemos fallado y a lo mejor ya nos sentimos un poco mal, como hacerla mucho más grande e incluso entremos en una rueda, como siempre digo, de que solemos tener comportamientos que son autodestructivos, por así decirlo, ¿no? Cuando hemos hecho algo mal, si alimentamos eso con mayor negatividad, empezamos a generar una conducta de peores hábitos, cuidarnos cada vez menos, hacerlo como todo fatal de golpe, ¿no? Y al final entramos en un fallo, se convierte en 4 o 5 días tirados a la basura, ¿no? Y eso creo que es parte del proceso de muchas personas. ¿A ti te ha pasado? Sí, 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 sí. O sea, totalmente, como lo dices. O también un poco como decías antes, de entrar en los bucles de lo he hecho mal, imagínate, me ha acostado muy tarde, me despierto temprano, digo, me despierto muy tarde, me siento mal, pero encima a veces queremos como hacer como milagros, de decir, vale, pues lo que no he podido hacer en el día porque ya me he despertado muy tarde, me voy a quedar por la noche haciéndolo. Y en verdad te das cuenta que lo que estás haciendo es condenando al día siguiente Sí. a que sea igual de mal. Y al igual que con una mala actitud, como dices, es exactamente igual. Es que no te sirve de nada. O Claro. sea, ese lenguaje no te sirve realmente de nada. Sí. Entonces, junto a eso, el cambiar el lenguaje interno, que es muy positivo en cualquier proceso de cambio de este estilo, muy, muy importante, para mí también es vital el hecho de cómo o sea, cuánto estamos cuando fallamos, es decir, cuánto nos quedamos en la situación. Cuando que estamos cambiando, es decir, de no hacer de un error el que se prolongue muchos días en una mala dinámica, sino equivocarnos y al día siguiente, sin mucha culpa, sin tal, volver a nuestra dinámica, eso es clave en muchas personas. Sí, sí, no. Para mí al menos la forma de enfocarlo siempre, ya te digo. Si lo has hecho mal, oye, lo hemos hecho mal, en parte me jode, pero porque para mí hacerlo mal significa un dolor de una semana. Mm. Yo hacer significa que me van a doler las lumbares durante una semana, voy a jugar al padre y lo voy a pasar mal, pero en cuanto a actitud, oye, estamos en un nuevo día y adelante y no pasa nada. O sea que tampoco tiene sentido. Vale, perfecto. Entonces, eh, ¿cuál es tu actitud? Por ejemplo, cuando fallas un día, al día siguiente, es decir, hacer exactamente lo mismo, ¿no? Le dirías a la persona. Sí, en cuanto a la parte lógica, lo que he dicho antes, el entender por qué lo has hecho mal, porque puede ser que ¿Vale? hayas que dado algo que no lo habías hecho antes. Lo que digo, sobre todo suele pasar con eventos. Hemos ido un cumpleaños, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pues prepararte para cuando venga la siguiente, o incluso buscar información. Decir, oye, pues mira, voy a ir al perfil de Marcos, a ver si tengo algún hábito, a ver si tengo algún tip en el que me pueda ayudar en este tipo de situaciones. Y por lo demás, que nada cambie, que nada cambie. Ya sigue adelante, tú tienes claro cuál es tu camino. El camino no se ha deformado por un día, sino que el camino sigue ahí. Pues oye, Esa es la clave. Que al final se fracasa cuando se abandona realmente. Y ese es muchas veces el problema, ¿no? Y me lo encuentro bastante de personas que de repente han encadenado un mes bueno, tienen una semana mala y ya de repente se dejan ir completamente y lo dejan, ¿no? Porque a lo mejor en esa semana, y vamos a ser sinceros, incluso puedes haberte casi cargado el progreso del mes anterior, si has hecho las cosas muy mal. Pero si abandonas es cuando realmente sí que te las has cargado. Si tú sigues, todo el trabajo que habías hecho vuelve a salir a la luz de nuevo. Entonces, al final, la clave siempre es mantenerse en el proceso pese a que fallemos. claro, claro. No, me acuerdo una vez, no me acuerdo a quién se lo escuché, que dijo una vez, en la vida, al fin y al cabo, las decisiones son como un tablero de ajedrez. Con una partida de ajedrez, tú nunca vas a dar marcha atrás, pero sí que puedes tener un mal movimiento y decir, joder, ya le he cagado y tal, y vas a empezar a hacer todo mal, o, oye, con la situación de partida que tengo, sé cuál es mi plan, voy a intentar seguir hacia adelante y voy a intentar seguir con el plan y ganar la partida. En tu contexto de cambio, muchas veces también el error es tratar de abarcar muchas cosas a la vez, ¿no? A lo mejor de repente nos damos cuenta de que queremos cambiar, pero entendemos que tenemos que cambiar nuestros hábitos de movimiento, empezar a entrenar, cambiar la alimentación, cambiar hábitos de sueño. Y al intentar muchas veces hacerlo todo de golpe y todo perfecto, porque también tendemos a ser muy exigentes, al final nos colapsamos y terminamos fallando. En tu caso, ¿dirías que has ido implementando cosas de forma escalonada? Y si es así, ¿a qué le has dado más prioridad desde el principio? En este último tiempo sí, anteriormente tengo que decirte que no, al igual que con lo que decía del trabajo, antes era como que te entra como el pánico de decir, tengo que cambiar ya cuanto antes y empiezas como a hacer todo de repente. Lo que te decía, me despierto a las tantas de la mañana para hacer tal, para hacer cual y luego hacer esto.
y al final eso te dura 3 días. Mm. Te dura 3 días. Luego, los días a días siempre están llenos de imprevistos, siempre te puede pasar algo. Es como, sí, me voy a despertar a las 5 de la mañana y me voy a acostar a las 9 todos los días. Claro, y cuando llegue un cumpleaños de un amigo tuyo, ¿qué vas a hacer? Ahí te colapsas. Se rompen todos los planes, ya no sé qué hacer, cómo gestionarlo. Entonces, sí, en este último momento sí que fui poco a poco implementando. A lo primero que yo le di importancia personalmente fue a los hábitos en cuanto a lo que hago el día a día a nivel de yo con Mano, que es la persona un poco que lleva mi cambio, el hecho de tener breaks de movimiento, el hecho de un poco el horario de las comidas, también tengo ciertos hábitos como un poco ese orden biológico, tenerlo bien a nivel de tomar eso por las mañanas, tomar eso por las tardes, tener una muy buena actividad física, ser activo, que no es Mm. un gimnasio, sino ser activo, y la alimentación, tener una alimentación buena, pero en mi caso ocurrió una cosa, y es que justo cuando empecé, fue cuando empezó prácticamente el viaje a Dubái, y yo hablé con Manu y le dije, digo, mira, digo, no pasa esto, sino que yo voy a ir y sabes que estás condenado si vas encima a un sitio en el que vas a conocer gente, que vas a probar cosas que no vas a tener la oportunidad de probarlas en ningún otro sitio. Digo, me va a ser muy difícil. Y me acuerdo que me dijo, no, no, si no te voy a poner dieta de primeras, no vas a seguir una dieta. Mm. Me más que empieces a tomar unos buenos hábitos, que entres en tengas unas buenas horas de sueño, que tengas una actividad, disfruta de tu viaje, no te cueles, sino, oye, pues, dentro de lo que es, podemos comer bien, y luego ya cuando vuelvas, el último paso sí que fue la alimentación en mi caso. Alimentación estricta, no alimentación saludable sin más, sino vamos a centrarnos en una dieta. Sí. O sea, eso es clave, ¿no? La actitud a la que nos enfrentamos también a los imprevistos es bueno, ¿no? Como siempre, yo me gusta hablar mucho de poner conciencia, ¿no? De salud consciente, alimentación consciente, porque nada tiene que ver el hecho a lo mejor de que tú en este viaje te alimentases mal, pero porque estabas poniendo conciencia de por qué lo estabas haciendo, eras consciente de tu contexto, de lo que quieres conseguir y de hacer el resto de cosas que sí están en tu mano, por ejemplo. Y eso al final sí que te sigue acercando a la persona en la que quieres convertirte. En cambio, si a lo mejor ese viaje lo haces de la total inconsciencia, de no me cuido, no tengo en mente nada, ahí cambia mucho la dinámica, ¿no? Entonces, también es como esa actitud con respecto también a los imprevistos y a las situaciones más complicadas, ¿no? Sí, no, al fin y al cabo es eso, es que la vida está llena de imprevistos, que van a pasar cosas, que los días no son milimetrados exactamente igual. Entonces, me acuerdo que lo primero que hice, sí que es verdad, que fue una de las cosas que me puso mucho hincapié mano, fue, tienes que dejar de pensar como una persona gorda. Dentro de ti tienes que ser una persona que no lo es. Y me acuerdo que me dijo, si tienes que coger un papel y escribir 200 veces, yo soy una persona delgada, lo haces. Y la vida la enfrentas desde la perspectiva de una persona saludable, desde una persona que tiene esa vida que tú quieres tener, porque realmente a la hora de pensar somos dueños de nosotros mismos, somos Sí. dueños de entonces podemos afrontarlo de verdad como queramos. Y ese fue el primer paso y es realmente lo que te ayuda un poco a lo que dices de la conciencia, de tengo la conciencia de que sé lo que quiero, sé cuál es mi camino y el hecho de que haga algo de forma escalonada o que en cierto momento vaya a ocurrir algo, me- me- no me saca de ese camino. Sí. ¿Sabes? Qué, qué importante lo que has dicho, ¿eh? De esa identidad, empezar a cambiarla con nuestros pensamientos, ¿no? De dejar de pensar en una persona gorda o con obesidad, sino que empezar a pensar como una persona que tiene hábitos saludables, ¿no? Es decir, si quieres ser deportista, actúa como un deportista, piensa como un deportista, ¿no? En este caso, el dejar de identificarte con esas partes, por así decirlo, de el pasado que quieres dejar atrás es importante, porque al final, muchas veces esa identificación con el pasado, el seguir pensando como el pasado, es lo que nos sigue manteniendo exactamente en la misma situación. Al final estamos dando vueltas en círculos. No, o sea, totalmente. Sí que es verdad que es de los consejos que más escuché y que no tenían mucho sentido, porque yo decía, ¿cómo voy a pensar como una persona sana si no estoy sano? Claro. Pero cuando cuando lo entiendes y lo interiorizas, la verdad es que es verdad. E incluso te hace ver que antes de ser una persona gorda, o sea, antes de tú tener un físico de una persona gorda, en la mente lo has sido. Con malos hábitos, cómo ves tú, cómo actúas con la comida. O sea que Sí.
el mismo proceso que tú tienes que hacer a la inversa, antes lo has hecho. Sí. Yo, de hecho lo cuento en mi historia porque yo no llegué a tener una obesidad muy elevada, pero sí que tuve un sobrepeso bastante alto, pues cercano, ¿no? A lo que sería obesidad por el IMC. Y yo perdí bastante peso de golpe en 2, 3 meses y estuve más o menos desde los 16 hasta los 22, 23 años aún sintiéndome en mi cabeza como una persona con sobrepeso, porque no había hecho ese cambio. Es decir, a nivel externo sí que se había producido un cambio, pero a nivel interno, a nivel de inseguridades, de mis pensamientos, yo seguía viviendo, ¿no?, como una persona con sobrepeso y hasta que no hice ese cambio no terminé de cambiar, por así decirlo, a nivel de cómo me sentía conmigo mismo. Claro, totalmente. Es que totalmente. Esa parte es muy, muy importante. Has hablado del apoyo psicológico, que sin duda es una parte importante del proceso. Sí. Es que es difícil porque muchas veces pensamos y decimos, no, es ponerte a hacer ejercicio y ya está. Y algunas veces nos ha pasado que hemos dicho, pues oye, esta semana me apetece hacer más ejercicio o este mes me apetece hacer más ejercicio, pero realmente lo que tú construyes en tu mente es lo que te va a determinar. El hecho de que vayas a seguir adelante, que vayas a seguir en el tiempo y que vayas a enfrentar las adversidades. ¿Cómo tratarías de ayudarle a la gente a entender que dentro de este tipo de procesos va a haber meses, a lo mejor, donde encuentras una meseta o incluso que parece que vayas hacia atrás, cómo el hecho de entender el mantenerse ahí? Yo personalmente, yo una vez perdí peso, era un poco esa adolescencia, y tuve que, ya pasé un poco por ese proceso de bajar y luego quedarte y resignarte, pero sinceramente a mí lo que siempre me ha ayudado con ese tipo de cosas, ya no solo con el peso, sino con cualquier cosa, es el agradecimiento. O sea, es el agradecimiento el hecho de ver el camino completo, o sea, ver realmente lo que has hecho. Pero me ha pasado con todo, por ejemplo, con las redes sociales, tienes semanas en las que no creces de seguidores, en las que a lo mejor la interacción cae, incluso a lo mejor los seguidores caen, y es como que te empiezas a agobiar, pero luego yo cojo de mi perspectiva y digo, tío, mira todo lo que has conseguido. O sea, eh, agradece todo lo que tienes hasta ahora, hasta dónde has llegado, y que te sirva de prueba de que vas a seguir hacia adelante, que sí, todos sabemos que es difícil, todos sabemos que se pierde menos peso, cuanto menos peses, más difícil es, pero yo creo que lo que hace seguir siempre hacia adelante es un poco eso, es el agradecimiento y el hecho de tener una visión global realmente de lo que has hecho y no centrarme solo de, oye, es que llevo un mes sin perder peso. Es un poco la cosa. El miedo de muchas personas en tu situación o similares es el volver a ser la persona que eras antes. ¿Tú dirías que aún tienes ese miedo de volver a estar donde estabas o sientes que ya has hecho un cambio radical a nivel interno y ya no tienes miedo de que puedas volver a estar en la misma situación que antes? Sinceramente no. O sea, es un poco extraño de explicar, pero sinceramente no. O sea, ahora mismo en mi cabeza, eh, que va a sonar esto muy Ilia Topuria, en plan, en mi cabeza solo hay un 100% de posibilidades de conseguirlo. O sea, ya es como una cosa que es segura. Ya no es un problema a nivel de voy a volver a lo de antes, voy a volver a sentirme, sino que es como, no sé si es todo lo que se ha formado, tanto por mi proceso mental como mi proceso físico, como todo lo que está pasando con las redes, que al fin y al cabo es una responsabilidad más que tienes, es como que dices, va a pasar, o sea, va a pasar. Es como si dices, oye, en la Tierra dentro de 10 años va a pasar un meteorito que se va a poder ver. Es como que dices, va a pasar. Simplemente hay que esperar el tiempo porque es algo que va a ocurrir y está en el proceso de... Está en el proceso de... Le pasa a muchas personas, por ejemplo, personas que han tenido una obesidad, un sobrepeso muy elevado y de repente han perdido una buena cantidad de peso, en un momento puntual de repente recuperan 2 kilos y les entran esos miedos que yo tiendo a decir que son irracionales porque digo, joder, ya has hecho un cambio muy interno a nivel de quién eres como persona, de tus hábitos en general, pero muchas veces la cabeza nos traiciona, ¿no? Y el haber, pues, nos acercarnos un poquito con esos 2 kilos a la persona que no queremos ser, nos genera muchas veces ese miedo, ¿no? ¿Qué les dirías en este contexto? Lo que decía antes, que eches la vista atrás, que veas todo lo que has conseguido
y que te des cuenta que realmente, si tú has hecho verdaderamente un cambio interno, como dices, y que tú sabes el punto en el que estás y que tú sabes cuál es tu Mm. meta, que mires hacia atrás, que veas todo lo que has conseguido y que pienses en plan, piensa también en quién es la persona que ha recorrido todo eso, que sigue siendo tú, y que dar un pasito hacia atrás no te va a frenar, o sea, no te va a hacer nunca llegar hacia atrás. Oye, también entiendo que puede haber situaciones muy grandes a nivel de que ocurra algo en tu vida, algún Sí. familiar, una depresión y demás, que me parecía temas mucho más serios, pero si eres la persona que se ha quedado un poquito estancada, yo te diría, oye, mira hacia atrás, piensa en el camino, piensa en las veces que has sufrido y seguir adelante. O sea, no tener nunca miedo de lo que tú dices, es un poco irracional, realmente. Has perdido 40 kilos, que si has cogido dos, empiezas a tener miedo. Piensa en el camino, piensa en las cosas que has podido ir haciendo cada vez más, las sensaciones que has tenido y que también eso, pues oye, pues te empuja un poquito más a seguir y decir, coño, mira, tengo que seguir. Y que la vida no es todo estricto. Es decir, si pesas 140 kilos y has conseguido bajar 80, y un año, por lo que sea, porque estás mucho de viaje, porque tal, pesas 85, pesas 87, no significa, o sea, que el peso de la gente al fin y al cabo varía mucho. No es un peso exacto, no es que cuando tú llegues a 80, 90 kilos, te vas a quedar 90 kilos. Un año puedes pesar 95 y otro año puedes pesar 85, 75. O sea, también es un poco entender, ser racionales con eso. Mm. ¿Cómo luchas o has luchado tú contra la pereza y las excusas? Eh, yo siempre he sido de todas formas una persona que le gusta la presión, yo personalmente. Yo soy una persona que el otro día justo hablaba con un amigo porque con el tema de redes sociales, con las marcas y demás, pues había un tema un poco delicado. Y recuerdo hablar con un amigo que le dije, es que encima esta situación te pone un poco cachondo incluso, por el hecho de tener una tensión, de tener una presión. Entonces, yo personalmente por mí, las veces que más presión he tenido es cuando mejor he hecho las cosas. Y ahora el hecho de tener presión, tanto por mi parte física, como por el digo, de posibilidades, de vida y demás, tanto la presión social por las redes es lo que me hace es lo que me empuja. O sea, es lo que me empuja cada día, literalmente. Te Eso, mentí. eso, eso es clave. Es decir, es clave justamente cuando uno realmente quiere, por ejemplo, dejar una adicción o cambiar un hábito. Imagínate, ¿no? Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Si tú, por ejemplo, te dices a ti mismo, voy a empezar a hacer más ejercicio, posiblemente hagas algo, hagas poco. Pero en cambio, si realmente es algo que realmente te estás comprometiendo de verdad, lo mejor que pueden hacer todas las personas es decirle a todo su círculo lo que quiere hacer, ¿eh? No hace falta que sean redes sociales, sino simplemente a su círculo, porque ellos te van a mantener comprometido contigo mismo. Porque si no, a los 4 meses te van a decir, oye, ¿qué? Manuel, ¿no querías hacer esto? ¿Qué ha pasado? Entonces, muchas veces, eso, el establecer en nuestro entorno el que queremos hacer un cambio, nos ayuda mucho a comprometernos o ponernos en manos de una persona que nos ayude, a la que, por ejemplo, muchas veces el compromiso de haberle pagado un dinero, o incluso muchas personas que cojan tu ejemplo y aprovechen esta oportunidad que tenemos de redes sociales, donde ya a lo mejor no simplemente tienes un compromiso con un círculo cerrado, ¿no? Sino que incluso puedes tener un compromiso con muchas más personas a las que sientes que no puedes defraudar, ¿no? Claro, claro, y sobre todo también llegan muchos mensajes de gente, por ejemplo, a mí me llegan mensajes que me dicen, oye, me estás ayudando muchísimo a cambiar, me estás ayudando a tomar acción. Entonces, ya es como dice, joder, en parte responsable de los demás, que no debería de ser, que también en plan tú tienes que pensar que tú eres tú, las redes sociales son lo que son, pero en parte dices, joder, a mí sí que me ha empujado más de un día a un día de reto, un día del cambio en general, de decir, oye, mira, tengo que hacer un esfuerzo también por mostrar a la gente, por ayudar a la persona, porque seguro que hay una persona detrás de la pantalla que está esperando tu contenido, que está esperando tu reel o está esperando tu historia para ver que todo sigue, para motivarse. Y entonces creo que sí, a mí que me gusta la presión. A lo mejor soy un Mm. poco más loca en ese sentido, pero a mí personalmente la presión es como una forma
de la garantía. Es esa alarma que te pones por la mañana para despertarte, Sí, un poco ahí. Lo que tú dices, lo apoyo totalmente. El hecho de díselo a un círculo cercano, porque ellos son también los que te van a recordar y te van a decir, oye, campeón, que lo estás haciendo mal, oye, ¿qué tal va esto? Y también, claro, aunque es duro, te va a ayudar a ver y decir, hostia, que la he liado, mm, ¿sabes? En plan, que la he liado, que no lo he hecho bien y demás. Sí, sí. claro. Sí, 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 no, por ejemplo, yo qué sé, si al final una persona de repente quiere dejar el alcohol o quiere beber menos y simplemente se dice a sí mismo, voy a empezar a beber menos. Va en un entorno social, en una comida o cena con amigos, se puede beber 2 botellas de vino, nadie a lo mejor le va a decir nada, ¿no? En cambio, si les ha comunicado a todos esos amigos de, oye, me he propuesto dejar de beber o beber mucho menos, la gente te va a decir, o si tienes realmente, como digo yo, buenos amigos, te van a decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y al final es importante. Y creo que todos realmente funcionamos bajo presión mucho mejor. Entonces, si es interesante, es inteligente que busquemos esas formas de ponernos muchas veces contestar contra la espada y la pared, ¿no? En ese sentido, porque si no, si estamos demasiado cómodos, si no tenemos motivos muchas veces para cambiar de peso, no vamos a ejercer ese cambio. Entonces, yo creo que ese ponerse una presión externa es bueno, siempre y cuando al final no sea muchas veces, como digo, una presión tuya interna de exigirte cosas que son muy poco realistas, rutinas que son descabelladas, sino una presión de que te impulse o que no te quede otra que cambiar. Sí, aparte de lo que tú dices, es importante que no se te vaya la flapa, que no digas, oye, voy a tener tableta para verano, y si no vas a tener algo más, muy posible te vas a fallar. Pero es que también me parece muy importante porque una de las cosas que sí que he podido ver durante estos años es que vivimos gran parte de la vida de forma subconsciente. No recuerdo quién decía, que decía como nuestra vida es 95% Mm, subconsciente, 5%. Y me acuerdo que tiene una persona cercana que me decía, tío, en los momentos que eso que estás consciente, asegúrate de que en el momento subconsciente lo vas a hacer bien. El momento consciente es en el que tú dices, le dices a tu amigo, oye, quiero hacer esto. ¿Para qué? Cuando tú estés en esos momentos en los que no eres tan consciente, porque al fin y al cabo, si tienes una meta, tú quieres dejar el alcohol y estás viviendo, es porque estás en ese subconsciente, es el que está funcionando, de, oye, pues lo dejo, tal, plan. Estoy como sí, normalmente siempre he estado. El hecho también de tener una persona así, o tener una presión, o tener tal, también te sirve para mantener esa conciencia al máximo posible, o de vuelta, traerte un poco de vuelta y decirte, oye tío, porque a mí por ejemplo me ha pasado que yo he dicho, voy a dejar de comer, voy a dejar de comer, en plan, voy a ya, comer y, y quererlo con todo mi corazón y un día después no hacerlo. Y tú mismo no explicártelo y decir, pero si es una cosa que yo quiero de verdad, ¿por qué no lo estoy haciendo? Es como que es ilógico. Y luego empiezas a entender y ves este tema de la conciencia y la subconsciencia y dices, claro, es que yo sin pensarlo me he levantado y me iba a merendar y me he abierto un bote de nocilla. mm, Ni siquiera pensando. Era esa parte subconsciente. Entonces, que tengas esa persona que te diga, oye, campeón, ¿qué haces con eso? Es como de vuelta, ¿no? Es también yo como recomendación lo diría que sea con el círculo cercano, que tú dices, en plan, buenos amigos y demás, que no sea gente que te vaya a ofender y que tú encima, si te dicen algo, te lo tomes bien. claro, La gente que te lo está diciendo, te lo está diciendo por tu bien, que sí, no te lo está diciendo, eh, puto alcohólico de mierda, deja de beber claro, o voy a faltar, gordo asqueroso, ¿sabes? En plan de, oye, de que se acercara y que tú, cuando te lo digan, porque incluso si tenemos un momento subconsciente y alguien nos lo dice, si es alguien de fuera, no lo podemos tomar mal. sí. En plan de, oye, ¿qué coño dice esto? Pero si te lo dice tu hermano, te lo dice tu mejor amigo, evitamos eso y decimos, joder, lo está diciendo por Claro. mi bien, ¿sabes? Es Sí, como que, en cualquier proceso al final es muy importante tener apoyo. Apoyo siempre es importante, ¿no? Entonces, y muchas veces tendemos a no pedir ayuda o a intentar ir mucho, ¿no? En ese yo solo puedo y el hecho de permitir ser ayudado, el apoyarte en los demás cuando estás en un proceso, muchas veces es importante, ¿no? Porque muchas veces solo cuesta mucho llegar. deja, deja ese ego, no hace falta que tengas un ego de lo dejo solo también cuando se habla de no, no, abandono todo, me separo de todo, desaparezco. Oye, normalmente la gente no funciona así. Que tengas un apoyo, que tengas una persona con la que contar, que tengas también una
persona con la que hablar cuando lo estás pasando mal. Sí, Cuando tienes un momento malo, el tener una persona, oye, súper importante. sí. Joder, pues justo fíjate, quería terminar el directo con un aprendizaje, ¿no?, que te hayas llevado en este proceso. Has comentado justo el tema del subconsciente. No sé si a lo mejor querrías añadir algo de que hayas aprendido sobre ti en este proceso de cambio. Eh, sí, sí, hay una cosa muy importante. Y hay una cosa muy importante que he ido aprendiendo, pero en todos los sentidos de la vida. Y que se entienda en todos los sentidos de la vida. Que realmente la vida es mucho más fácil de lo que parece. Nosotros hacemos que la vida parezca difícil, pero que realmente la vida es la que es y que todo es mucho más sencillo y que si tienes una buena mentalidad, o sea, si tienes una mentalidad y unas buenas prioridades, todo lo que decíamos antes, un poco recabando todo eso, el hecho de me comprometo con la gente, tengo gente que me apoye, yo me apoyo a mí mismo, yo tengo un compromiso, todo eso, al fin y al cabo, es lo que te hace progresar, porque lo que es la vida en general es muy sencilla. O sea, la vida es muy sencilla. O sea, parece que no, pero si haces las cosas bien, las cosas salen bien. Tenemos, por ejemplo, también la certeza en cuanto al físico cuando hablamos siempre, déficit calórico. El déficit calórico existe. No son como, no es magia. No es algo que sea magia, no es alguien que decide sobre nosotros, sino que realmente la vida objetivamente es muy sencilla. Si tú quieres hacer algo, te esfuerzas por ello, en casi el 100% de las ocasiones lo vas a obtener y que lo demás tienes que trabajar es contigo mismo. No le eches la culpa a cosas de fuera, no le eches la culpa a la vida, no le eches la culpa, la vida es súper injusta y me ha tratado mal, no. Nadie quiere tratarte mal. La vida no es un ente con personalidad que te dice, pues a este tío le voy a tratar mal y le voy a dar una mala vida. Hay gente que nace en situaciones más injustas que otras, sí que es verdad que muchas veces nuestra infancia, que es donde menos decisión tenemos sobre nosotros mismos, nos marca, pero lo que vas a hacer hoy es tu decisión. Y cómo la actitud y los actos que vas a hacer hoy son los tuyos y mañana son tuyos. Al fin y al cabo, tú eres tú y la vida es una cosa que está aquí y que nosotros podemos verla como queramos. Pues qué mensaje más importante y bonito para terminar. Te lo agradezco, Manu. Un placer. Y Jolín, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias también por la labor que estás haciendo en redes, a la gente que esté por aquí de mi cuenta, que esté en una situación de necesite ese impulso extra, esa motivación, os recomiendo realmente que le sigáis, ¿no? Para veáis como que si al final él lo hace, vosotros también podéis hacerlo y que apoyéis, ayudéis, que al final os nutráis unos de otros, ¿no? Que al final digo que la nutrición siempre es mucho más solo que lo que comemos. Y nada más, muchísimas gracias. No sé si quieres tú comentar algo más, Manuel. Bueno, al igual que lo que tú dices, que, bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Me pareces una persona increíble, de verdad. Estoy viendo tu cuenta. Me parece también que la labor que tú haces es muy, muy, muy importante porque yo puedo hacer de ejemplo, pero yo siempre digo, yo puedo daros consejos, yo puedo daros experiencias mías. Yo nunca puedo hablar desde la visión más profesional, por lo tanto, creo que tú tienes una labor muy importante en ello. También digo a la gente que esté aquí, que sale en mi cuenta, oye, lo recomiendo 100%. Te conocí por Fernando cuando me lo comentó y tal, y estoy echando un vistazo al perfil, a todo lo que comentabas. O sea, me parece de verdad una cuenta de 10, una persona de 10, y que poco más, que muchísimas gracias, que nos veremos pronto y que a todos los que estéis aquí, que de verdad, que sigáis a dar por cuentas, una por el ejemplo y una por el conocimiento, que seguro que opinen genial y poco más, que a seguir y que afrontar las vidas. Gracias, Manuel. Y bueno, gracias a todas las personas también que habéis estado por aquí, invirtiendo vuestro tiempo también en escucharlos. Y como siempre digo, acciones y no palabras, ¿no? Que esto sirva para arrancar mañana con una motivación, con un impulso a hacer las cosas mejor y sumando, que al final es el objetivo. Y sí, siempre. Si sois de Latinoamérica, sé que estáis todavía en la mediodía, así que os da tiempo a tomar acción esta tarde. Los que son españoles, pues ya pues un poquito tarde, pero bueno, como dice Marcos, ya para mañana. Un fuerte abrazo, Manuel, y gracias por todo, ¿vale? Muchísimas gracias, Marcos. Chao. Cuídate.